Me vinieron a enterrar viva. Apenas la tierra había cubierto el ataúd de mi marido y mis propios hijos, la sangre de mi sangre, llegaron con un plan diabólico: meterme en un sótano. El sótano de Marcela. Todo para poder robar mi casa y el dinero que mi marido, el amor de mi vida, me dejó. Creían que yo era una anciana frágil, una viuda indefensa. No sabían que tenía un último as bajo la manga. Mi marido, incluso desde el ataúd, dejó un regalo que expuso la codicia y las mentiras de mis hijos, y los dejó de rodillas, sin nada. Esta es la historia de cómo una madre se levantó de su propia tumba y destruyó la vida de sus hijos. Antes de seguir contando mi historia, dime en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo esto? Me encantaría saber. Soy Alicia. A los 68 años me convertí en viuda. Juan, mi marido, el amor de mi vida, se fue. Fueron 42 años de una historia de amor que parecía un cuento de hadas. Él era mi refugio, mi compañero de todas las horas, el hombre que me hacía reír incluso en los días más difíciles. Su partida fue silenciosa, una mañana de martes, su mano en la mía, el último suspiro que se llevó un pedazo de mi alma con él. En los días que siguieron, el dolor era físico. Caminaba por la casa como un fantasma, tocando su ropa, sintiendo su perfume en la almohada, tratando de encontrar cualquier rastro que me recordara que él una vez estuvo allí. La casa, que antes era nuestro hogar, de repente se convirtió en un lugar de recuerdos dolorosos y un silencio ensordecedor. Y fue en este momento de fragilidad, de luto, que mis hijos, Carlos y Marcela, decidieron hacer su jugada. Tal vez la codicia estuvo allí todo el tiempo, escondida detrás de sonrisas y abrazos. No lo sé, pero salió a la luz con una fuerza que me dejó sin aliento. No estaban allí para consolarme o ayudarme a superar la pérdida. Estaban allí para ver qué quedaba de mi marido. No puedo decir exactamente cuándo me di cuenta de que mis hijos habían cambiado. Tal vez fue durante el funeral de Juan, cuando Carlos consultaba el reloj cada 5 minutos, o cuando Marcela pasó la mitad de la ceremonia en su celular, diciendo que era un asunto de trabajo urgente. 42 años de matrimonio terminaron un martes por la mañana, con Juan partiendo silenciosamente mientras yo sostenía su mano. Y ahora estaba allí, sola entre arreglos florales y condolencias vacías. «Mamá, no puedes quedarte en esa casa enorme sola», dijo Carlos por tercera vez esa semana. Siempre era la misma conversación, iniciada con un tono preocupado que pronto se deslizaba hacia la impaciencia. «Estoy bien, hijo». «La casa no se hizo más grande solo porque tu padre se fue», respondí, tratando de terminar el tema mientras recogía las tazas del café que acababa de servir. «No lo entiendes, es mucha responsabilidad. ¿Y con qué te vas a mantener? Papá no dejó... Bueno, ya sabes». Dejó la frase en el aire, como si fuera obvio que Juan no habría cuidado de mí. Apreté los labios, conteniendo las palabras que querían salir. Juan y yo nunca discutíamos nuestras finanzas con los hijos. Era un acuerdo silencioso entre nosotros. Construimos nuestra vida juntos y esos asuntos eran nuestros. Pero ahora, una semana después del entierro, parecía que Carlos y Marcela tenían absoluta certeza sobre mi situación financiera. Las llamadas se volvieron diarias. Primero era Carlos por la mañana, luego Marcela por la tarde. «Mamá, necesitas ser práctica ahora», decía mi hija, con esa voz que usaba para hablar con Marina cuando era pequeña. «Estamos preocupados por ti sola en esa casa gigante, y el mantenimiento, y los costos. No puedes sostener eso con la pensión». «¿Qué pensión?» Juan era empresario, teníamos nuestra propia empresa, pero me di cuenta de que mis hijos ya habían construido una narrativa sobre mí. La viuda desamparada que necesitaba ser rescatada por sus serviciales hijos. La verdad es que no podía procesar todo aquello. En los primeros días después de la muerte de Juan, deambulaba por la casa como un fantasma, tocando su ropa aún colgada en el closet, sintiendo su olor en la almohada. El dolor era físico, como si una parte de mí hubiera sido arrancada.
42 años juntos. La mitad de mi vida con ese hombre de sonrisa fácil y manos fuertes que me llamaba mi amor, incluso cuando peleábamos. La insistencia de mis hijos aumentó junto con el vacío que Juan dejó. 2 semanas después del funeral, Carlos apareció con una carpeta de documentos. «Son solo algunas cosas para que les eches un vistazo, mamá». Puso los papeles sobre la mesa de la cocina. «Investigué algunos lugares más pequeños, más adecuados para ti ahora». Hojeé los papeles sin realmente leer. Eran anuncios de apartamentos pequeños, de una habitación, en barrios distantes. Ninguno tenía jardín. Juan y yo cultivábamos rosas en el patio desde hacía más de 20 años. «¿Y qué pasaría con esta casa?», pregunté, sabiendo la respuesta. «Bueno, tendríamos que venderla, claro. Es lo mejor para todos. No tienes que preocuparte por nada. Yo me encargo de todo». Al día siguiente fue el turno de Marcela. Llegó después del trabajo, trayendo comida congelada que no pedí y no quería. «Mamá, estuve pensando, ¿por qué no te vienes a vivir con nosotros? Tenemos ese espacio en el sótano que podemos convertir en un acogedor apartamento para ti». El sótano. Querían meter a su madre en un sótano. ¿Y qué haría con mis cosas, Marcela? ¿Con los muebles que tu padre y yo elegimos juntos? ¿Con mi jardín? «Ay, mamá, son solo cosas. Puedes traer algunos recuerdos, el resto lo vendemos junto con la casa». Hablaba como si me estuviera haciendo un favor inmenso. «Piénsalo bien, estarías cerca de nosotros, no tendrías que preocuparte por nada». Fue entonces cuando Carlos entró, como si hubiera estado esperando en el coche. Los dos se sentaron frente a mí en la sala que Juan y yo decoramos juntos, donde criamos a nuestros hijos, donde vivimos nuestras vidas. «Mamá, seamos directos. Marcela y yo hemos hablado mucho y hemos llegado a un acuerdo que beneficia a todos». Carlos asumió el tono que usaba en reuniones de negocios. «Vendes la casa, vives con Marcela en el sótano adaptado y el dinero de la venta, bueno, lo dividiríamos. Yo usaría mi parte como entrada para un apartamento más grande y Marcela pagaría la universidad de Marina». Me quedé mirando a mis hijos, a esos mismos bebés que amamanté, a los niños que les enseñé a andar, a los adolescentes que consolé en sus primeras decepciones. Ahora eran adultos discutiendo cómo dividir el dinero de mi casa mientras me relegaban a un sótano. «¿Y qué gano yo con esto?», pregunté con calma. Se miraron, sorprendidos por la pregunta. «Bueno, mamá, ganas seguridad». «No tienes que preocuparte por dinero o por estar sola», respondió Marcela, como si explicara algo obvio. «Entiendo», respondí, levantándome lentamente. «Estoy cansada ahora. ¿Podemos continuar esta conversación otro día?». Se fueron, visiblemente satisfechos. Creían que estaba considerando la propuesta. No sabían que, mientras cerraba la puerta detrás de ellos, sentía algo despertar dentro de mí. No era rabia, aunque también había un poco de eso. Era una determinación que no sentía en años. Esa noche no pude dormir. Me revolví en la cama que ahora parecía demasiado grande sin Juan a mi lado. Me levanté y fui a su oficina, una habitación que aún no tenía el valor de reorganizar. El olor de su colonia para después de afeitarse todavía flotaba en el aire, y por un momento cerré los ojos y fingí que él estaba allí. Fue entonces cuando noté el cajón del escritorio entreabierto. Juan era meticuloso con su espacio de trabajo. Ese cajón nunca estaría así. Me acerqué y lo abrí por completo. Dentro había una carpeta con mi nombre escrito con la caligrafía inconfundible de Juan, y junto a ella, una pequeña llave que nunca había visto antes. Lo que descubriría a la mañana siguiente cambiaría por completo el juego que mis hijos pensaban que estaban controlando. Juan, mi Juan, incluso al partir, había dejado un último regalo: la verdad sobre nuestra situación financiera, y lo más importante, una carta que revelaría mucho más que dinero o propiedades. Él me había dado poder,
y mis hijos estaban a punto de descubrir que la madre que querían meter en un sótano era mucho más fuerte de lo que imaginaban. No sabía que, dentro de esa carpeta, además de documentos financieros y escrituras, también había pruebas de que mis propios hijos me habían estado traicionando durante años, manipulándome no solo a mí, sino también a mi querida nieta Marina. Y eso era solo el comienzo de lo que descubriría en las próximas semanas. A la mañana siguiente, con las manos temblorosas, abrí la carpeta que Juan había dejado. La primera página era una carta dirigida a mí, fechada 3 meses antes, cuando él ya sabía que el cáncer estaba demasiado avanzado, pero aún intentaba protegerme de la verdad completa. Mi amor, comenzaba la carta, y tuve que parar para respirar hondo, casi sintiendo su voz. Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy aquí para protegerte como prometí hace 42 años. Pero no te preocupes, hice todo lo que pude para garantizar que nunca necesites depender de nadie. Las páginas siguientes eran una revelación tras otra. Juan había transferido la casa a mi nombre exclusivo hace 5 años, cuando recibió el primer diagnóstico de cáncer. Había inversiones diversificadas, seguros de vida y cuentas que yo ni siquiera sabía que existían. Pero lo que realmente me tomó por sorpresa fue la mención de una propiedad en Tulum. Compré nuestro refugio hace 2 años, cuando planeaba llevarte a una jubilación tranquila junto al mar. Iba a ser una sorpresa para nuestro 45 aniversario. Ahora será tu santuario. Adjunto a la carta estaba el contacto de Patricia Méndez, la abogada que se había encargado de todos estos arreglos con Juan, y una nota final. Hay una carta sellada con Patricia que solo debe ser entregada a ti 30 días después de mi partida. Sé que suena extraño, pero confía en mí una última vez. Te amo eternamente, tu Juan. Ese mismo día, llamé a Patricia y concerté una cita. Cuando llegué a su oficina, la mujer de mediana edad con cabello canoso y ojos amables me recibió como si ya me conociera desde hacía años. Señora Alicia, su marido hablaba mucho de usted. Era un hombre muy previsor. Al parecer, más de lo que imaginaba, respondí, aún tratando de procesar todo. Sí, Juan quería asegurarse de que usted estuviera completamente protegida. Él tenía preocupaciones específicas. ¿Qué tipo de preocupaciones? Patricia dudó, ajustándose las gafas. Creo que eso se aclarará en la carta que debo entregar en... Consultó el calendario. 23 días. Pero puedo adelantarle que todos sus derechos están asegurados. La casa es enteramente suya, al igual que la propiedad en Tulum y las inversiones. Nadie puede obligarla a nada. Salí de la oficina de Patricia con una carpeta aún más gruesa de documentos y una extraña sensación en el pecho. Parte alivio. Parte tristeza porque Juan hubiera sentido que necesitaba protegerme de esa manera, y parte una creciente indignación con mis hijos. Mientras tanto, Carlos y Marcela intensificaron sus visitas y llamadas. Una tarde, Marcela apareció con catálogos de muebles compactos. «Mira, mamá, ¿no es adorable? Cabría perfectamente en tu espacio en casa». «¿Mi espacio? ¿Te refieres al sótano?» «No hables así. Es un ambiente perfectamente habitable. Ricardo ya ha empezado a limpiar y pintar». Contuve las ganas de decir lo que realmente pensaba, y solo asentí, dejándola creer que estaba cediendo. Ese mismo día, después de que se fue, empecé a hacer llamadas. Primero a una empresa de mudanzas, luego a una empresa de organización residencial. Si mis hijos querían jugar, yo también podía jugar, pero con reglas diferentes. En los días siguientes, mientras fingía considerar las propuestas de mis hijos, empecé a empacar discretamente las pertenencias de ellos que aún guardaba. Las cajas de recuerdos de la infancia de Carlos, los álbumes de graduación de Marcela, los juguetes que guardé para los nietos que nunca venían a visitarme con frecuencia. Todo fue cuidadosamente etiquetado y preparado para su entrega. Una semana después, Carlos apareció con un agente inmobiliario, sin avisarme. «Mamá, este es Renato.
Nos ayudará a evaluar la casa para la venta. Me quedé parada en la puerta, bloqueando la entrada. Lo siento, pero no autoricé ninguna evaluación de mi casa. Nuestra casa, mamá. Papá la dejó para todos nosotros. No, Carlos, la casa es mía, solamente mía. Su rostro se puso rojo de rabia. ¿De qué estás hablando? Papá no haría eso. Sugiero que consultes a un abogado antes de traer a extraños a evaluar una propiedad que no es tuya, respondí, sorprendiéndome a mí misma con la firmeza en mi voz. Y ahora, si no les importa, tengo compromisos. Después de ese episodio, recibí una llamada furiosa de Marcela. ¿Qué le dijiste a Carlos? Está trastornado. Mamá, no puedes hacernos esto. ¿Hacer qué, exactamente? ¿Proteger lo que es mío? Estás siendo egoísta. Creíamos que todo estaba arreglado. Carlos ya dio el pago inicial para el apartamento nuevo, y yo le prometí a Marina que pagaría el semestre de la universidad. Eso me tomó por sorpresa. ¿Ya tomaron decisiones basadas en el dinero de mi casa, sin mi autorización? Papá querría que ayudáramos a la familia. Estás sola en esa casa enorme, no tiene sentido. Colgué el teléfono en medio de su frase. La audacia de mis hijos no tenía límites. Ya estaban gastando el dinero que creían que recibirían de la venta de mi casa, de la casa que Juan construyó para nosotros, que vio a nuestros hijos crecer, que guardaba 4 décadas de recuerdos. Los días siguientes fueron de una calma aparente. Carlos y Marcela parecían estar dándome espacio, pero yo sabía que solo estaban reformulando sus estrategias. Aproveché ese tiempo para continuar mis preparativos silenciosos. Ya había contratado un servicio de limpieza para la casa en Tulum y transferido algunos fondos a una cuenta a la que solo yo tenía acceso. Y entonces llegó el día. 30 días después de la muerte de Juan, volví a la oficina de Patricia. Ella me entregó un sobre sellado con la letra de Juan. Mis manos temblaban tanto que necesité ayuda para abrirlo. La carta era larga y detallada. Juan explicaba que había estado observando el comportamiento de nuestros hijos durante años y le preocupaba la forma en que me trataban, incluso cuando él todavía estaba vivo. Hablaba de conversaciones que escuchó, de planes que descubrió, y luego vino la parte más dolorosa. Alicia, mi amor, lo que voy a contarte ahora va a doler. Descubrí hace 2 años que Carlos y Marcela nos habían estado manipulando sistemáticamente. ¿Recuerdas cuando Marina necesitó dinero para un intercambio y Marcela dijo que la universidad le había negado la beca? La verdad es que tú y yo enviamos el dinero, que Marcela se embolsó, y Marina nunca supo qué vino de nosotros. Hay más ejemplos como ese. Carlos vendió ese terreno que heredamos de mi padre, y dijo que el dinero fue para un tratamiento especializado para Ana Luisa cuando tuvo depresión. Descubrí después que lo usaron para comprar un barco. Las lágrimas empañaron mi visión, pero seguí leyendo. Juan había documentado todo. Fechas, valores, conversaciones. Terminaba la carta con una petición. No quiero que los odies. Son nuestros hijos, a pesar de todo. Pero quiero que te protejas. Ve a Tulum. Empieza de nuevo. Te mereces paz en los años que te quedan. Y cuando estés lista, tal vez puedas construir una relación diferente con ellos, basada en la verdad. Te amo para siempre, tu Juan. Salí de la oficina de Patricia en estado de shock. La traición de mis hijos era aún peor de lo que imaginaba. No se trataba solo de la casa o el dinero, se trataba de años de manipulación, de mentiras, de usar el amor que Juan y yo teníamos por ellos y por los nietos. Esa noche no pude dormir. Me senté en el porche trasero, mirando el jardín de rosas que Juan y yo cultivamos durante tanto tiempo. Fue allí, entre el perfume de las flores y los recuerdos del hombre que amé durante más de 4 décadas, que tomé mi decisión final. A la mañana siguiente, la empresa de mudanzas llegó para llevar mis cosas a Tulum. No me llevé mucho. Algo de ropa, libros, fotografías y los pocos muebles que tenían valor sentimental. El resto se quedaría atrás, junto con el pasado que ya no me servía. Mientras los hombres cargaban las últimas cajas,
vi el coche de Carlos estacionarse frente a la casa. Era la hora del enfrentamiento final, y esta vez estaba preparada. Carlos entró en la casa como un vendaval, blandiendo una carpeta de documentos. Parecía tan confiado, tan seguro de su victoria, que por un momento casi sentí lástima. «Mamá, necesitamos resolver esto de una vez. Traje los papeles de la venta para que los firmes», anunció, tirando la carpeta sobre la mesa de centro de la sala, ahora vacía excepto por 2 sofás que decidí dejar atrás. «¿Qué papeles son esos, Carlos?», pregunté con calma, sentada en el sillón que Juan solía ocupar. «Es la propuesta para la venta de la casa. Conseguí un gran comprador. Está ofreciendo por encima del valor de mercado, pero necesitamos cerrar ahora», explicó, como si me estuviera haciendo un gran favor. «Ya separé tu parte del dinero. Es más que suficiente para que vivas cómodamente en el espacio de Marcela». Miré a mi hijo. Realmente lo miré, tratando de encontrar en él al niño que una vez acuné en mis brazos. ¿Dónde estaba ese niño de ojos brillantes que pedía dormir entre Juan y yo durante las tormentas? «Carlos, no puedes vender lo que no es tuyo», respondí finalmente. Él puso los ojos en blanco, impaciente. «Mamá, ya hablamos de esto. Sé que estás confundida por la muerte de papá, pero...» «No estoy confundida, Carlos. Estoy más lúcida que nunca», interrumpí levantándome. «La casa está a mi nombre. Solo a mi nombre. Juan transfirió la propiedad hace 5 años, cuando recibió el primer diagnóstico». Su rostro palideció. «Eso no puede ser verdad. Papá no haría eso sin consultarnos. Al igual que tú no me consultaste antes de prometer mi dinero para comprar tu nuevo apartamento». El silencio que siguió fue ensordecedor. Carlos parecía un animal acorralado, sus ojos recorriendo la sala, notando por primera vez las cajas apiladas, los espacios vacíos donde antes había muebles. ¿Qué estás haciendo?» «Me estoy mudando, Carlos, a la casa que tu padre me compró en Tulum». «¿Tulum? ¿Qué historia es esa? Papá no tenía nada en Tulum». «Tu padre tenía muchos secretos, al parecer, al igual que tú y tu hermana». En ese momento sonó el timbre. Era Marcela, obviamente alertada por Carlos de alguna manera. Entró como un huracán, con el rostro contraído por la rabia. «Mamá, ¿qué locura es esta? Carlos acaba de llamarme diciendo que estás inventando historias sobre papá y mudándote». «No son historias, Marcela. Son hechos. Hechos que tu padre documentó cuidadosamente en los últimos años». Cogí la carta de Juan y algunos de los documentos que él había dejado. Se los extendí a mis hijos, que miraban con una mezcla de confusión y pavor. «Lean. Tal vez aprendan algo sobre el hombre que llamaban padre». Mientras leían, vi cómo sus expresiones cambiaban. La arrogancia daba paso al shock, luego a la vergüenza y finalmente a la rabia, no dirigida a mí, sino a sí mismos por haber sido descubiertos. «Esto no prueba nada», dijo Carlos finalmente, tirando los papeles sobre la mesa. «Papá estaba enfermo, confundido. No sabía lo que estaba escribiendo». «Ah, sí que lo sabía. Y dejó pruebas», respondí, sacando otro sobre de mi bolso. «Aquí están los recibos de las transferencias que hicimos para el intercambio de Marina». Curioso cómo ella nunca mencionó ese intercambio en las pocas veces que nos visitó, ¿no? Marcela palideció. «No entiendes. Marina necesitaba...». «No mientas más, Marcela. Juan descubrió todo. El dinero nunca fue para Marina. Fue para la remodelación de tu casa de playa, esa que dijiste haber comprado con tu bono del trabajo». Me volví hacia Carlos. «¿Y el tratamiento de Ana Luisa? Interesante cómo ella parecía perfectamente sana cuando publicaron fotos en ese barco nuevo. El mismo barco que fue comprado con el dinero de la venta del terreno de tu abuelo». El silencio que siguió fue pesado, cargado de décadas de mentiras y manipulaciones que finalmente salían a la luz. «¿Por qué?», pregunté finalmente, la voz casi fallándome. «¿Por qué hacernos esto? ¿A sus propios padres?». Carlos fue el primero en recuperarse. «Ustedes siempre tuvieron todo, la casa, el dinero, la empresa,
¿Y nosotros? ¿Qué nos quedaba a nosotros? Todo, Carlos. Todo lo que construimos era para ustedes algún día. Pero no podían esperar, ¿verdad? Tenían que tomar, mentir, traicionar. Marcela empezó a llorar, grandes lágrimas de cocodrilo que yo conocía demasiado bien. Mamá, no es justo. Nunca entendieron nuestras necesidades. ¿Y ahora vas a huir a Tulum y dejarnos sin nada? Fue entonces cuando sentí una extraña calma envolverme. El último vestigio de culpa o duda se disipó, reemplazado por una certeza inquebrantable. Estoy dejando para ustedes exactamente lo que merecen, respondí, caminando hacia la puerta de entrada. Las cajas en el almacén contienen sus pertenencias de la infancia y la adolescencia. Pensé que tal vez querrían guardarlas. En cuanto al resto, la casa sigue siendo mía. No la voy a vender, al menos no por ahora. Pueden seguir viviendo donde están, con el dinero que tienen. Esto es ridículo, explotó Carlos. No puedes simplemente irte. Sí puedo, y lo haré. La empresa de mudanzas ya se llevó mis cosas esta mañana. Estoy de partida ahora. ¿Y qué le decimos a Marina? ¿A Ana Luisa? Preguntó Marcela, desesperada. La verdad, tal vez, sería un cambio interesante para ustedes. Cogí mi bolso y la pequeña maleta que había separado para el viaje. Cuando abrí la puerta, un taxi ya me esperaba en la acera. Ustedes son mis hijos, y a pesar de todo, todavía los amo, dije, volviéndome una última vez. Pero ya no confío en ustedes. Tal vez algún día eso pueda cambiar. Por ahora necesito distancia. Los dejé allí, parados en medio de la sala vacía, rodeados por los escombros de sus propias mentiras. El conductor del taxi puso mi maleta en el maletero y me abrió la puerta. ¿A la estación de autobuses, señora? Sí, por favor. Tomo el autobús de las 2 para Tulum. Mientras el coche se alejaba, miré por la ventana trasera la casa que había sido mi hogar durante tanto tiempo. No sentía tristeza, solo una extraña sensación de liberación. Juan me había dado un último regalo, la verdad y la oportunidad de un nuevo comienzo. El viaje a Tulum fue largo, pero tranquilo. Observé por la ventana del autobús los paisajes cambiando, lo urbano dando paso a lo verde, las montañas acercándose y, finalmente, el destello del mar. Cuando bajé en la pequeña y acogedora estación de autobuses, el aire salado me recibió como un abrazo. Un conductor local ya me esperaba, contratado por la empresa que había limpiado la casa. Durante el trayecto, habló animadamente sobre la ciudad, los restaurantes, las fiestas locales. Era como si me estuviera dando la bienvenida a un mundo completamente nuevo. Cuando finalmente llegamos a la propiedad, el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa. La casa estaba en una suave colina, con vista al mar. Era más pequeña que nuestra casa en la ciudad, pero infinitamente más bonita. Una construcción colonial conservada, con grandes ventanas, un jardín florido y un porche que rodeaba toda la estructura. En la puerta, una señora de cabello blanco y sonrisa cálida me esperaba. «Doña Alicia, soy María, me encargué de la limpieza y organización, como pidió el señor Juan». «¿El señor Juan? ¿Conoció a mi marido?» «Sí, venía siempre que podía, supervisando las reformas, eligiendo los muebles. Decía que todo era para sorprender a su esposa en el aniversario de bodas. Qué pena que él...» Ella no completó la frase, pero no era necesario. Entramos juntas en la casa, y cada detalle mostraba el cuidado de Juan. Los muebles de madera clara, las cortinas ligeras que bailaban con la brisa del mar, los cuadros de paisajes marinos que él sabía que me encantaban. En el dormitorio principal, sobre la cómoda, había una foto nuestra, tomada hace muchos años, cuando aún éramos jóvenes. Al lado, una nota simple. «Bienvenida a nuestro refugio, mi amor. Te amo eternamente, Juan». Las lágrimas que reprimí durante tanto tiempo finalmente brotaron, no de tristeza o rabia, sino de un amor tan profundo que ni la muerte podía disminuir. Doña María, al darse cuenta de mi momento, se retiró discretamente,
diciendo que volvería a la mañana siguiente para ayudarme con lo que fuera necesario. Esa primera noche en Tulum, sola en la casa que Juan había preparado con tanto amor, fue la primera vez desde su muerte que me sentí verdaderamente en paz. Sentada en el porche, escuchando el sonido distante de las olas, me di cuenta de que estaba exactamente donde debía estar. Era un nuevo comienzo, sin las mentiras, sin las manipulaciones, sin el peso de intentar agradar a hijos que veían en mí solo un medio para sus fines. Éramos solo yo, los recuerdos de Juan y un futuro que, por primera vez en mucho tiempo, parecía lleno de posibilidades. Los primeros días en Tulum fueron de adaptación y descubrimiento. Doña María se convirtió no solo en una ayudante, sino en una amiga. Fue ella quien me presentó a los vecinos, me mostró los mejores lugares para comprar pescado fresco y frutas y me contó las historias de la ciudad. «Le gustará aquí», decía ella mientras me acompañaba al mercado local. «Es tranquilo pero tiene vida, y la gente respeta el espacio de los demás». Establecí una rutina simple. Me despertaba temprano, tomaba café en el porche observando el mar, caminaba por la playa, leía los libros que siempre quise leer pero nunca tuve tiempo. Por las tardes, a veces pintaba, un pasatiempo que abandoné cuando nacieron los hijos y nunca retomé. Las noches eran para cenas sencillas y contemplación. Fue en una de esas noches, casi un mes después de mi llegada, que recibí la primera llamada de Marina. Mi corazón se aceleró al ver su nombre en la pantalla del celular. «¿Abuela?» Su voz sonaba vacilante, casi tímida. «Hola, querida. Qué buena sorpresa. Yo quería hablar contigo. Mamá y papá están peleando mucho, dicen cosas extrañas y no entiendo qué está pasando». Suspiré, imaginando el caos que debía reinar en la casa de Marcela. «¿Qué quieres saber, Marina? ¿Es verdad que tú me mandabas dinero? ¿Para mis estudios?» La pregunta me tomó por sorpresa, así que Carlos y Marcela finalmente estaban siendo obligados a enfrentar algunas verdades. «Sí, querida. Tu abuelo y yo enviamos dinero durante 2 años para ayudar con tus estudios. Tu madre nos dijo que lo necesitabas». El silencio al otro lado de la línea fue largo, interrumpido solo por un sollozo ahogado. «Marina, ¿estás bien?» «No», respondió con la voz entrecortada. «Mamá nunca me lo dijo. Yo ni siquiera sabía que ustedes se preocupaban tanto». Eso fue como una puñalada en el pecho. «Claro que nos preocupábamos. Eres nuestra nieta. Siempre quisimos estar presentes en tu vida, pero mamá y papá siempre inventaban excusas para que no fuéramos a visitarlos», completó ella. «Decían que ustedes estaban demasiado ocupados, que preferían estar solos». Otra mentira para añadir a la lista. Juan y yo suplicábamos para que trajeran a los nietos más a menudo, pero siempre había una excusa: clases extras, compromisos, la distancia. «Abuela, ¿puedo visitarte? Quiero conocer este lugar donde vives ahora. Quiero conocerte de verdad». Las lágrimas vinieron a mis ojos. «Claro que puedes, mi amor, cuando quieras. ¿Qué tal la próxima semana? Estoy de vacaciones de la universidad». Así, una semana después, fui a buscar a Marina a la estación de autobuses de Tulum. Bajó del autobús pareciendo más joven que sus 20 años, cargando una mochila enorme y una mirada ansiosa. Cuando me vio, corrió y me abrazó con una fuerza que me sorprendió. Nos quedamos así por un largo momento, como si intentáramos recuperar años de abrazos perdidos. «Abuela, estás tan diferente», dijo, alejándose para mirarme mejor. «¿Diferente cómo?» «No sé explicarlo. ¿Más ligera? ¿Más bonita?» Sonreí, tomando una de sus maletas. «Debe ser el aire del mar. Vamos, quiero mostrarte tu nueva casa». Durante el trayecto hasta la casa, Marina se quedó en silencio, absorbiendo el paisaje, tan diferente de la gran ciudad donde creció. Sus ojos se abrieron de par en par cuando llegamos a la propiedad. «¡Wow! ¿Esto es lo que compró el abuelo? ¡Es hermoso!». La reacción de ella al entrar en la casa fue aún más emocionante.
Tocaba todo, miraba cada detalle, cada fotografía. Se detuvo frente al retrato de Juan en la sala. «Lo extraño», murmuró, «aunque no conviví tanto como me hubiera gustado. Te amaba mucho, ¿sabes? Guardaba todos los dibujos que le mandabas cuando eras pequeña». «¿En serio? Mamá decía que ustedes tiraban esas cosas, que no tenían espacio». Negué con la cabeza, sintiendo esa familiar punzada de dolor. «Ven, quiero mostrarte algo». La llevé a mi habitación y abrí una caja que había traído conmigo. Dentro había docenas de dibujos infantiles, tarjetas de Navidad, fotos escolares. Juan había guardado todo meticulosamente, fechando cada artículo. Lo guardaba todo, Marina, todo lo que venía de ti y de Ana Luisa. Ella sostuvo un dibujo descolorido, una casa con 4 personas de palitos y un sol sonriente en la esquina. Me acuerdo de haber hecho esto. Tenía como 5 años. Pasamos la noche así, desenterrando recuerdos, llenando vacíos, construyendo puentes sobre los años de distancia forzada. Marina me contó sobre la universidad, sus sueños de ser escritora, las dificultades con su madre controladora. Después de que te fuiste, todo se puso extraño en casa. Mamá y papá pelean todo el tiempo. Tía Ana Luisa ya no les habla. Ella me contó lo del dinero del tratamiento que nunca existió. Siento mucho que te hayan involucrado en todo esto. No lo sientas. Si no fuera por esto, tal vez nunca hubiéramos tenido esta oportunidad de reconectarnos. Los días con Marina fueron como un bálsamo para mi alma. Caminábamos juntas por la playa, explorábamos el centro histórico, cocinábamos recetas antiguas que a Juan le encantaban. Por las noches, conversábamos durante horas en el porche, con el sonido de las olas como banda sonora. Una semana se transformó en 2, luego en 3. Marina llamó a la universidad y pidió una extensión de sus vacaciones, inventando una excusa sobre necesitar cuidar a su abuela enferma. «No estoy mintiendo», se justificó cuando levanté una ceja. «Realmente estoy cuidando de ti, de tu alma». Fue durante una de esas conversaciones nocturnas que me sorprendió con una propuesta. «Abuela, estuve pensando, ¿y si me tomo un semestre de licencia? ¿Podría quedarme aquí contigo, escribir mi libro, ayudarte a establecerte?» «Marina, no puedo dejar que interrumpas tus estudios por mi culpa». «No es solo por tu culpa, es por mí también». Sostuvo mis manos entre las suyas. «Por primera vez en la vida, siento que estoy exactamente donde debo estar. Además, puedo hacer algunos cursos en línea para no quedarme completamente parada». Después de mucha discusión, terminé aceptando. La verdad es que su presencia iluminaba mis días, y la idea de volver a estar sola me asustaba más de lo que quería admitir. La reacción de Marcela a la decisión de su hija fue explosiva, como esperábamos. Hubo llamadas furiosas, amenazas de cortar la mesada, que apenas pagaba, como descubrí. Acusaciones de que yo estaba robando a su hija, así como Juan había robado su dinero. «Ella no entiende, abuela», dijo Marina después de una de esas llamadas tempestuosas. «No puede ver que esto no se trata de ella. Se trata de nosotras, de reconstruir algo que ellos nunca nos permitieron tener». Poco a poco, establecimos una nueva rutina. Marina escribía por las mañanas, trabajando en la novela que siempre soñó crear. Yo pintaba o cuidaba del pequeño jardín que empecé a cultivar. Por las tardes, a veces dábamos clases de inglés a niños locales, una idea de Marina para integrarnos a la comunidad. Fue en una de esas tardes, mientras volvíamos de la clase, que encontramos a Carlos parado frente a nuestra casa. Mi corazón se heló al verlo allí, como un recuerdo no deseado del pasado que intentaba dejar atrás. «¿Qué haces aquí?», preguntó Marina, colocándose instintivamente entre yo y su tío. «Vine a ver a mi madre y a mi sobrina rebelde». Parecía cansado, abatido, muy diferente del hombre confiado que intentó obligarme a vender la casa meses atrás. «Está todo bien, Marina», dije, tocando su hombro. «¿Por qué no entramos? Doña María debe haber dejado café listo». La conversación que siguió fue tensa, cargada de palabras no dichas y resentimientos antiguos.
Carlos intentó explicar sus acciones. Habló de presiones financieras, de expectativas no cumplidas, de celos de la relación que Juan y yo teníamos. No estoy pidiendo perdón, dijo él finalmente. Sé que lo que hicimos fue imperdonable. Solo quería que supieras que Ana Luisa ya no me habla. Marcela y yo apenas nos hablamos. Todo se desmoronó. Lo siento por eso, Carlos. De verdad lo siento, pero no puedo arreglar lo que ustedes mismos destruyeron. Él asintió, resignado. Lo sé, solo quería ver con mis propios ojos si estabas bien. Y por lo que veo, estás mejor que nunca. Cuando se levantó para irse, dudé por un momento y luego pregunté, ¿cómo está Ana Luisa? Una pequeña sonrisa apareció en sus labios. Está bien. Se mudó a la casa de su madre, se llevó a los niños, dijo que no quiere que crezcan pensando que mentir y manipular es normal. Ella siempre fue más sensata que tú, comenté, sintiendo una punzada de orgullo por mi nuera. Carlos miró a Marina, que observaba todo en silencio. Cuida de tu abuela. Ella merece a alguien que realmente se preocupe. Después de su partida, Marina y yo nos quedamos en silencio por un largo tiempo, procesando lo que había sucedido. ¿Crees que algún día podrás perdonarlos?, preguntó ella finalmente. No lo sé, querida. El perdón no es algo que se decide dar. Es algo que sucede, o no. Por ahora, solo estoy viviendo un día a la vez. Los meses pasaron, y nuestra vida en Tulum asumió un ritmo propio, tranquilo y pleno. Marina terminó su novela, una historia sobre una joven que descubre que su familia no es lo que parecía y se embarca en un viaje de autodescubrimiento. No pude evitar ver los paralelos con nuestra propia historia. Se la mandé a algunas editoriales, contó ella, animada. Y estoy pensando en inscribirme en una maestría en literatura aquí en México. Sería una forma de estar más cerca de ti. Pensé que tu estadía aquí sería temporal, comenté, sorprendida por el cambio de planes. La vida es divertida, ¿verdad? Vine a conocerte mejor y terminé conociéndome mejor a mí misma. Nunca me sentí tan en casa como aquí. En una tarde soleada, mientras organizábamos fotos antiguas para un álbum que decidimos armar, Marina encontró una fotografía de Juan joven, sosteniendo a un bebé recién nacido. ¿Es papá? No, es Carlos. Tu abuelo estaba tan orgulloso ese día, juró que sería el mejor padre del mundo. ¿Y lo fue? Reflexioné por un momento. Lo intentó. Los dos lo intentamos. Pero creo que cometimos el error de amar demasiado, de dar demasiado, sin enseñar el valor de lo que estábamos dando. Marina tomó mi mano. Tú no cometiste ese error conmigo. Me mostraste el valor del amor verdadero, del respeto, de la honestidad, y eso vale más que cualquier herencia material. Esa noche, sentada en el porche con Marina, observando el cielo estrellado sobre el mar de Tulum, sentí una sensación de plenitud que no experimentaba desde la muerte de Juan. El dolor de la traición de mis hijos todavía estaba allí, una cicatriz que tal vez nunca desaparecería por completo. Pero a su lado estaba algo nuevo, la alegría de una relación genuina con mi nieta, la libertad de vivir en mis propios términos, la paz de finalmente estar donde yo debía estar. Juan tenía razón en su carta. Necesitaba esa ruptura para encontrar mi camino de regreso a mí misma. Y aunque el precio fue alto, la pérdida de la ilusión sobre mis hijos, el enfrentamiento con verdades dolorosas, lo que gané a cambio fue inestimable: autenticidad, autonomía y un amor que no exigía sacrificios o sumisión. ¿En qué piensas, abuela?, preguntó Marina, viendo mi mirada perdida en el horizonte. Estoy pensando que a veces necesitamos perder algo para ganar algo más grande. Tu abuelo lo sabía, por eso me trajo hasta aquí. Él debe haberte amado mucho. Me amó. Y yo todavía lo amo, ¿sabes? Ni la muerte cambia eso. Marina sonrió, recostando la cabeza en mi hombro. ¿Sabes qué creo? Que el abuelo estaría muy orgulloso de ti ahora, de la mujer fuerte e independiente en la que te has convertido.
Creo que él siempre supo que yo era así. Solo necesitaba recordármelo. El viento del mar trajo el perfume de las flores del jardín, mezclado con el olor a sal. En algún lugar, una guitarra tocaba suavemente, y el sonido de las olas marcaba el tiempo como un metrónomo natural. Era una sinfonía perfecta para esta nueva fase de mi vida, una vida que Juan me había regalado con su último acto de amor. «Gracias por estar aquí conmigo, Marina», susurré. «No hay otro lugar donde preferiría estar, abuela, ni otro lugar donde debería estar». Y así permanecimos, dos mujeres de generaciones diferentes, unidas no solo por la sangre, sino por algo mucho más profundo. La comprensión de que el verdadero legado de Juan no estaba en las casas o en el dinero que dejó, sino en el valor que nos dio para ser auténticas, para exigir respeto y para construir un nuevo tipo de familia, una basada no en obligaciones o expectativas, sino en elecciones conscientes y amor genuino. La casa que Juan construyó no era de ladrillos y argamasa. Era este momento, esta libertad, esta oportunidad de volver a empezar. Y en esa noche estrellada en Tulum, sentí que finalmente había encontrado mi camino a casa. Y bien, ¿qué te pareció esta historia? ¿Has pasado por algo similar? Si estuvieras en su lugar, ¿qué habrías hecho? ¿Habrías perdonado a tus hijos? Deja tu opinión aquí en los comentarios, me encantaría saber lo que piensas. Y si te gustó esta historia de venganza y superación, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para no perderte las próximas. Hasta la próxima.